Hola a todos, hoy voy a analizar el cuento Diles que no me maten del escritor Juan Rulfo. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Fue un novelista, cuentista, fotógrafo y editor, mejor conocido por su colección de cuentos El Llano en Llamas de 1951. Pedro Páramo 1955, siendo esta su primera novela. Estos títulos han aparecido en muchas películas desde su estreno. Su segunda novela fue El Gallo de Oro de 1958. Se destacó por cortometrajes como El Despojo de 1959 y La Fórmula Secreta de 1964. En las últimas 2 décadas de su vida fue responsable de organizar uno de los movimientos antropológicos contemporáneos más importantes de México, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Rulfo ha emergido en la ficción, la historia, la literatura escrita, oral, las imágenes, los movimientos estéticos, la confrontación de la innovadora cultura cristiana de vanguardia, la supervivencia de las culturas mexicana e indígena y la constante explosión de las zonas rurales y los paisajes urbanos con la realidad actual. Como escritor, Rulfo captura la experiencia de la ruptura de un sistema familiar tenso, la guerra, el robo, la vida siendo parte de la clase baja y su ciudad natal, una zona rural devastada por la violencia a causa de la Revolución Mexicana. Finalmente fallece en la Ciudad de México el 7 de enero de 1806. Actualmente es uno de los escritores más leídos en México y el extranjero. Su obra ha sido traducida a decenas de idiomas, mientras su literatura y fotografía siguen siendo un objeto de innumerables estudios, patrocinios y créditos. Diles que no me maten es un cuento de la colección El Llano en Llamas de 1951. Es una historia melancólica y dramática. Su tema central es si el medio justifica el fin, de las acciones de las personas y las consecuencias que deben de pagar, junto con el odio, la maldad humana, la enemistad, la corrupción y el huir del destino o la muerte. Pertenece al género del realismo mágico. Se caracteriza por relatar hechos reales, pero también incluyen temas fantásticos o irreales que los personajes ven como naturales y comunes. La característica principal del realismo mágico es alterar la realidad, narrando de manera realista acciones ficticias y creyendo que estos hechos son verdaderos y correctos tanto para el personaje como para el lector. Cuenta la historia de lo irreal como si fuera un hecho cotidiano, lo que lo distingue del género fantástico, donde las historias se desvían de la realidad conocida. Algunos exponentes fueron Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Laura Esquivel, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. La historia comienza con Juvencio Nava pidiéndole a su hijo Justino, con el fin de que haga algo para evitar que sus captores lo maten. Resulta que fue arrestado y sentenciado a muerte por un asesinato que cometió hace 35 años atrás. Justino ama a su padre, pero tiene miedo de intervenir si estos hombres también lo capturan y lo matan, sobre todo porque ya tiene una vida hecha con una mujer llamada Ignacia y 8 hijos. Posteriormente se relata en retrospectiva la historia, en donde nos cuentan que Don Lupe era un terrateniente cuya tierra colindaba con la de Juvencio Nava. Sin embargo, las tierras de este último ya no le proporcionaban el pasto para que su ganado se pudiera alimentar, mientras que el campo de Don Lupe Terreros era apto incluso durante las temporadas de sequía. Posteriormente, Juvencio Nava acudía a los campos de Don Lupe para que sus animales se nutrieran de los alimentos. Sin embargo, al enterarse de Don Lupe, advirtió que si su ganado entraba, los iba a matar. Por esta razón, Juvencio derriba la cerca que separaba los dos campos, para que así sus animales pudieran
gozar de una excelente alimentación en los terrenos de Don Lupe. Por un lado, Don Lupe arreglaba el cerco todas las mañanas y por el otro, Juvencio lo derribaba todas las noches para que los animalitos entraran. Hasta que en una ocasión, Juvencio mata a Don Lupe con un machete, por lo tanto fallece. Deja a una viuda y a 2 pequeños niños sin padre. En su estadía, Juvencio no se arrepiente de lo que hizo y cree que debe de quedar en el olvido. Pero como el destino hace de la suya, se revela que el hombre que lo condenó a muerte, el coronel, resulta ser el hijo de don Guadalupe Terreros, quien había vuelto al pueblo con el fin de cobrar la venganza por la muerte de su padre. La historia la cuenta un narrador heterodiegético, también conocido como externo. Funge como un dios y como no es parte de la narración, sabe todo lo que está pasando y lo que están pensando los personajes. Es un narrador omnisciente, pero a veces usa la segunda persona o la tercera para complementar al lector. Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de la vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte. Lo anterior es un ejemplo del tipo de narrador. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. Por otro lado, la historia se desarrolla de manera lineal, es decir, cronológicamente. Sin embargo, utiliza la evocación en retrospectiva al dar vueltas al pasado para complementar la narración de la historia. Y como lo vimos en la cita anterior, la historia tiene más o menos una duración de 35 años desde que se comete el crimen hasta que se captura a Juvencio Nava. Debido a la ascendencia jalisciense del autor, su amor por México y el retrato del proletariado en sus obras, se puede inferir que la historia se desarrolla en Jalisco. Por las descripciones se precisa que es una zona rural, el campo, los terrenos. Sin embargo, a nivel literal, se retrata que la historia ocurre en Puerta de Piedra, la hacienda de don Lupe Terreros, a la que impide entrar a Juvencio Nava, y Palo de Venado, el terreno de Juvencio Nava. Todavía después se pagaron con lo que quedaba, no más por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir aquí, junto con mi hijo, a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. La historia se escribe en un nivel metadiegético, puesto que es protagonizada por otros personajes que no son el narrador. Sin embargo, este funge como un testigo de los hechos que presencia. Gray Maas intentó utilizar un modelo práctico para proponer una nueva forma de analizar a los personajes literarios, pero más en términos del papel que desempeñan en la obra de quienes eran. Para esto divide los modelos en 3 categorías. En este caso, y de acuerdo al esquema, el sujeto es el personaje principal. Recordemos que es Juvencio Nava. Él es quien asesina a don Guadalupe Terreros, su amigo y compadre. Y también es el personaje que está condenado y que próximamente va a morir. Por lo tanto, el objeto es lo que el sujeto busca conseguir, que en este caso es la vida, debido a que todo el tiempo ha estado huyendo por 35 años de lo que sucede, y llega un momento donde se cansa de estar evadiendo la verdad. Pero más que la vida es la libertad, porque en la obra se retrata que de cierta manera Juvencio Nava se deja como ir con los generales y su ejército, porque está harto de esconderse y como lo ha perdido todo, perdió su familia, perdió pues lo que tenía, busca estar librado del pecado que ese acto le trajo a su vida. Del otro lado se encuentra el destinador, que es el motivo o fuerza externa que mueve al sujeto a conseguir el objetivo. En este caso se puede decir que es el coronel,
el hijo de don Guadalupe Terreros, ya que esta es la persona que puede impedir o favorecer el hecho de que lo maten, que incluso recordemos que de cierta manera, aunque quiere vengar la muerte de su padre, muestra un poco de condolencia por Juvencio Nava, porque cuando lo van a asesinar todavía comenta que le den un vaso de agua para que se sienta mejor. Por otro lado, puse a un personaje que se menciona en la obra y no tiene tanta relevancia, pero nos muestra la corrupción de México, que en este caso son los políticos, ya que Juvencio Nava menciona que él les pagó dinero, por lo tanto había evadido que entraran a la cárcel o lo ejecutaran. Pero este personaje puede incluirse en este apartado porque si les volviera a dar dinero o por su poder a nivel estructural, podrían hacer algo para que Juvencio no muera. Del otro lado se encuentra el destinatario. Este se beneficia del sujeto si consigue su objetivo. Y claro, es el mismo personaje principal, que es Juvencio Nava, debido a que si él vive, pues él es directamente quien se beneficia del hecho. En el tercer apartado se encuentra el ayudante y el oponente. El ayudante, como dice su nombre, es la persona que favorece los escenarios para que el personaje consiga el objeto, y en este caso es su hijo Justino Nava, quien al inicio no quiere ayudarlo debido a que teme por su vida y también porque ya tiene una familia. Sin embargo, su padre lo trata de persuadir. Un dato importante que quiero agregar es que a diferencia de don Guadalupe Terreros, este les menciona que espera que su familia se encuentre bien. Sin embargo, el personaje de Juvencio Nava es un poco envidioso debido a que le menciona a su hijo que no importa si le pasa algo a su familia, que haga algo y le ayude por favor. Entonces, pues, si hay una diferencia del comportamiento cuando al morir don Guadalupe Terreros, lo último que pensó fue en su familia, el personaje principal no le da importancia a la palabra de su hijo cuando éste le comenta por qué motivos preferiría como abstenerse de la decisión. Finalmente se encuentra la clasificación del oponente y como dice su nombre, es el personaje que está en contra de que el sujeto consiga el objeto. Y en este caso el más preciso es un personaje físico, el cual es el coronel, debido a que sentencia a muerte a Juvencio Nava. Sin embargo, para mí hay un personaje abstracto que es aún más oponente que el mismo coronel, y se trata del mismo tiempo. Esto sucede porque Juvencio Nava ha huido del pasado, ha huido del hecho que cometió, y su vida se ha convertido en un tiempo extenso de no poder tener lo que tiene. El mismo tiempo lo ha matado, que ha alargado todos los escenarios y que lo ha hecho ir de aquí para allá, que ahora lo está matando en un sentido que solo le queda unos pocos minutos, segundos para vivir. A continuación, te dejo la bibliografía, pero también puedes encontrarla en la caja de descripción. Gracias.